Pero escuchá, Eh, un pajarito ¿me escuchás? ¿Sí? Un pajarito me contó que sos muy buen dibujante. Ah, sí. ¿Puede ser? Sí, soy pintor. Me imagino que no estarán ahí entre tus cuadros, ¿eh? Sí, sí estoy. No, me hiciste una caricatura. No, no, no. Bueno, sí, estudié en Sorbellini. Empecé como haciendo caricaturas, retratos, eso, y después Ah, me fui para no otro. me quiero ver, ¿eh? Quiero verme linda, esbelta, rubia, de Bueno, ojos claros. Bueno, para repasar un poquito lo que vimos ayer y para poder adentrarnos un poquito en el tema de hoy, me parece importante recordar que vimos la diferencia. No sé si saludé a todos, buenas tardes a todos los que se fueron incorporando. Eh, vimos el concepto de antígeno, inmunógeno, qué es la antigenicidad, a su vez, qué es la inmunogenicidad, cuáles son las condiciones de una molécula que ustedes tenían que completar para decir que es inmunogénica. Vimos un poquito la danza de los inmunocomplejos, la importancia de conocer y diferenciar entre epítopes lineales y conformacionales, porque es la forma en que va a reconocer, digamos, al antígeno como molécula entera, pero sabemos que esa porción, ya sea un anticuerpo, ya sea el linfocito B a través de su receptor, que es una inmunoglobulina de superficie de isotipo IgM, o el receptor de un linfocito T. Si voy muy rápido, me tocan timbre, ¿eh? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Ah, pensé que no estaba en clase. Perdón. Bueno, entonces, acá era importante también tener en cuenta que el anticuerpo solo, el antígeno solo, no pueden funcionar, sino que trabajan en equipo. Y este equipo se llama inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos forman una red o trama que es importante in vivo e in vitro. In vitro sobre todo porque es importante ¿para qué? Para poder visualizar estas reacciones antígeno-anticuerpo mediante alguna metodología, como por ejemplo la aglutinación, la precipitación, un ensayo de ELISA, un ensayo de fluorescencia. Ustedes se pusieron a pensar cuál es la diferencia entre estas cuatro metodologías que les dije: aglutinación, precipitación, ELISA e inmunofluorescencia. ¿Alguien me puede contar? Chicos, ¿alguien me puede contar? Lo que sepa, y lo otro lo vamos adornando, ¿sí? ¿Puede repetir, profe, la pregunta? ¿Qué diferencia hay en cuanto a lo que comenté sobre los inmunocomplejos o la metodología en el caso de una aglutinación, una precipitación, un ELISA o un ensayo de fluorescencia? ¿Qué les parece? Las características del antígeno, profe. Del antígeno. ¿Y por qué del antígeno? David. Yo iba a decir que el revelado del resultado es distinto. La Utilizan Puede ser, identificación, o sea, profe. el producto final, la forma como se identifica, ¿no es cierto? O cómo se revela, podríamos decir, tal vez sea la palabra correcta, ¿no es cierto? ¿Les parece? El revelado del ensayo. Ese revelado a veces puede ser sin necesidad de un reactivo adicional, como ocurre, por ejemplo, en la inmunofluorescencia o en ensayo de ELISA. Pero en todos ellos, como dijimos, va a participar ese inmunocomplejo, ¿está? ¿Se acuerdan que dijimos de las reacciones de aglutinación? ¿Cómo estaba el antígeno? ¿Soluble, profe? Soluble. Y nosotros, a través de alguna metodología,
¿qué podíamos hacer? Insolubilizar al antígeno, ¿para qué? Para que podamos detectarlo a través de un ensayo ¿de qué tipo? De aglutinación. Y esas aglutinaciones, como habían visto cuando dimos el ejemplo de la PCR, es un ensayo de aglutinación rápida, mientras que existen otros, como dijimos, de aglutinación más lenta, pero lenta con respecto a lo que dijimos de rápido. Una reacción rápida es una reacción que se puede revelar entre 10 y 15 minutos, ¿sí? Una vez que se hizo la mezcla de los entre el reactivo y la muestra problema. En los otros casos se necesita al menos una hora para poder visualizar determinado ensayo. Y otras veces se necesita más tiempo, porque a veces un ensayo de ELISA puede llevar hasta 3 horas entre incubación e incubación. Una inmunofluorescencia puede llevar 1 hora y media. Es decir, todos esos ensayos son más lentos en relación a lo que hablamos de aglutinación rápida. Y esos ensayos de aglutinación rápida sabemos que no solo se pueden hacer por métodos de placa, sino también pueden hacerse, no sé si lo dijimos, por otras 2 metodologías, aunque hoy hay más, nefelometría y turbidimetría. ¿Quieren que escriba o se comprende lo que estoy diciendo? Escriba, profe. Nefelometría, además de la aglutinación, ¿no es cierto? Turbidimetría y hoy también turbidimetría y hoy también ensayos de CLIA, o sea, de quimioluminiscencia, ¿sí? O sea, que son distintas técnicas. Y antes de seguir, ¿qué les parece? ¿En qué se diferenciarían estas técnicas respecto a las técnicas más primitivas de aglutinación y precipitación? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿En qué ¿Cuál se con cuál, diferencia? profe? ¿Cuál? ¿Qué técnica con cuál, perdón? CLIA, ¿quién habla? Matías, profe. Matías. Ah, No dale. escuché. Ensayos de No, CLIA, no escuché qué técnica, perdón. Ah, Disculpe. ensayos de CLIA, turbidimetría, nefelometría, respecto a las técnicas, digamos, más antiguas como la aglutinación y la precipitación. ¿Qué es lo que les parece que cobra peso o tiene peso? ¿Será que La puede que, ser que unas son técnicas cuantitativas? sí, Puede sí, ser todas. porque en realidad la O sea, a aglutinación o diferencia la en plata. precipitación, ¿perdón? Por ejemplo, qué sé yo, a diferencia con las de placa. No, bueno, cuando vos haces una técnica de aglutinación en una placa de vidrio, por ejemplo, esa técnica de aglutinación en realidad, si ustedes recuerdan, sin formo como título, sería semi-cuantitativa. Pero si ese título lo multiplicamos por la sensibilidad del ensayo, de alguna manera tenemos un ensayo entre comillas, cuantitativo, ¿sí? Ustedes saben que para ser cuantitativo tengo que tener expresado el resultado en una unidad que represente a una masa, ¿no es cierto? Cosa que Ah, sí podemos hacerlo a través de la turbio o la nefelometría. O en el caso de un ensayo de precipitación, por ejemplo, si utilizamos una técnica que es ¿se me escucha? sí, profe. La Muy cortado, inmunodifusión. profe. ¿Quieren que comparta un ratito el pizarrón? Y ahí
les voy escribiendo lo que voy diciendo y después volvemos al Jamboard. Sí, ¿Te parece? profe. Sí, por favor. Dale, 2 minutitos. Borro. No, no sé qué le pasa al... Ahí se está compartiendo. Sí, pero no la puedo borrar. A ver. No me deja borrar toda la pizarra junta. Bueno, les pongo acá en un costadito, no sé, no. Está loquita hoy. Corro así. Lo que les decía es que cuando utilizamos un ensayo de aglutinación, ¿no molesta lo de la izquierda? No, profe, está bien. No, profe. ¿Sí? Y tenemos un ensayo. Sí, no sé por qué no anda el borrador, ahora voy a... Y un ensayo de precipitación, la diferencia está en que acá tengo un antígeno soluble y acá, para poder visualizar macroscópicamente, ponemos, pero que en realidad puede ser el antígeno per se insoluble o el antígeno que era soluble, vamos a hacer así, que lo pegamos a un soporte inerte. ¿Se entiende? Entonces, estas técnicas, además tenemos, como les dije, la nefelometría, la turbidimetría, también la quimioluminiscencia. ¿En qué piensan ustedes que se van a diferenciar estas técnicas entre sí? Y además podemos hablar de técnicas de ELISA o de técnicas de fluorescencia. Habían dicho algo de técnicas cuantitativas, ¿sí? Y cuando hablamos de técnicas cuantitativas, tenemos que medir de alguna manera una masa. Cuando hacemos una aglutinación, nosotros podemos informar un título, como por ejemplo, una reacción que resulta positiva 1 en 8. Por ejemplo, si estoy haciendo una PCR. Título 1 en 8. Ahí es semi-cuantitativo. Cuantitativo. Sin embargo, si ese valor lo multiplico por la sensibilidad del ensayo, puedo tener un valor aprox de concentración y lo hago, entre comillas, cuantitativo. ¿Estamos? Hay otros como estos dos, que ya, o este inclusive, que ya nos dan directamente un resultado expresado en alguna unidad que representa una masa, deben ser cuantitativos. Está en el caso de la precipitación, que ahí era donde había quedado, uno de los métodos que utilizamos en el laboratorio y que tiene relación con lo que nosotros estuvimos hablando, que son componentes
del sistema, ¿de quién? Del complemento. En el laboratorio podemos utilizar el dosaje de los componentes C3 y C4, que son importantes en enfermedades como, por ejemplo, en las glomerulopatías. Lo que no entienden me preguntan, ¿eh? O en el espectro amplio de enfermedades autoinmunes. En este caso, el dosaje de estos dos componentes puede realizarse, además de néfelo y turbidimetría, por una técnica que se denomina inmunodifusión radial, y su nombre ya lo dice, cuantitativa. Esto tienen que ir mirando en la guía de trabajos prácticos que le incluyó ayer Héctor y les contó, y en los diferentes videos donde ven el desarrollo de estas metodologías en un laboratorio de rutina. Entonces, esto también es importante tener en cuenta porque todas estas técnicas nos permiten detectar ya sea el anticuerpo o el antígeno como un inmunocomplejo. En realidad, muchas veces, o diría, la mayoría de las veces, lo que detectamos son anticuerpos, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes cuando detectamos antígeno? Práctica. Práctica. Viro, vamos, cabecitas. ¿Quién me cuenta? ¿Cómo? Para saber No qué escuché. factor sanguíneo tenemos. Sí, puede ser para el grupo sanguíneo, sí. ¿Pero para qué más? Viro. En COVID, profe, se busca antígeno. Antígeno, detección. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Perdón? En los ¿En test rápidos la? de antígeno, ¿En la? inmunofluorescencia. ¿No? ¿Eh? No. En COVID, profe. No, chicos. Estamos pensando cuándo podemos detectar antígeno en el laboratorio. Escuchen la pregunta, porfi. ¿En qué casos nos interesa en el laboratorio la detección del antígeno? ¿En qué hepatitis, por ejemplo? ¿Virología? ¿La B, profe? Profe, ¿La B? el antígeno de superficie. Claro. El HBs antígeno. Claro. En ese caso, buscamos antígenos. Ayer en el ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el hisopado nasofaríngeo y que podemos detectar la presencia del antígeno de SARS-CoV-2 a través de una técnica inmunocromatográfica? Esa es otra forma, a través de una muestra. En este caso, es también una muestra, a partir de una muestra sanguínea, la detección del antígeno de superficie. Entonces, lo que nos interesa saber, además de cómo se presenta el antígeno, por ejemplo, ¿qué otro aspecto nos interesa de estas metodologías? Como les dije, la Sensibilidad. sensibilidad. ¿Y quién me define sensibilidad, porfi? El método. No, ¿quién me define qué es sensibilidad? Es la mínima cantidad que puede ser detectada por el método utilizado. Perfecto. Y de las técnicas que yo les dije, precipitación, ELISA y fluorescencia, ¿cuál les parece a ustedes que es la que tiene mayor sensibilidad o cuál les parece que tendría menor sensibilidad o igual?
Vamos, piensen. Aglutinación, la menor sensibilidad, profe. Aglutinación o precipitación. ¿Cuál tiene el antígeno soluble? Precipitación. No, La precipitación es la menos sensible, ¿sí? Porque detecta, no es una técnica muy sensible, entonces la técnica menos sensible. ¿Y cuáles serían las técnicas más sensibles? No tal vez la fluorescencia, pero sí, no se olviden de las técnicas de, como les puse ahí, de CLIA, muy útiles, y ECLIA, que son quimio y electroquimioluminiscencia, que las van a ver con detalle cuando cursen endocrinología. Si bien son técnicas que se pueden utilizar para serología, tienen una alta aplicación o una gran aplicación en endocrino. Y no nos olvidemos, aunque hoy prácticamente son muy pocas las determinaciones que se realizan, que son las técnicas de radioinmunoanálisis. ¿En qué piensan que se diferencian todas estas técnicas antes de seguir y ya nos vamos al Jamor? Además de la sensibilidad. Hoy ya dijeron. ¿En los métodos de qué? ¿De detección? El método de En los métodos de detección o revelado, fíjense. Exacto, en algunas se necesita, como en el RIA, un radioisótopo, actuar sobre un cromógeno para dar definitivamente una reacción de color, que se lee, por ejemplo, en un lector de ELISA. En el caso de la fluorescencia va a ser un anticuerpo o un segundo anticuerpo, por ejemplo, marcado con un fluorocromo, y lo que vamos a ver es la fluorescencia, que podrá ser verde manzana, si utilizo isotiocianato de fluoresceína. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es importante que revisen y repasen. Esto está bien todo mencionado en la guía de trabajos prácticos y también, por supuesto, en la bibliografía y en el video se cuentan algunos aspectos interesantes, ¿sí? Y ahora volvemos a nuestro Jamboard. Sigamos acá. Acá habíamos mencionado, ¿sí?, las moléculas de histocompatibilidad. Y a alguien me pareció importante no solo hablar de las moléculas de histocompatibilidad, sino de no olvidar la diferencia entre motivos ITAM y motivos ITIM. Hay alguien que ya incluyó en el glosario motivos ITAM. ¿Puede ser que lo cuente a sus compañeros? Cremar, ¿estás? Sí, estoy. ¿Podés contarle rapidito? Y bueno, en los receptores hay secuencias que se llaman ITAM, que al fosforilarse se unen a... No, pero ¿qué son? ¿Qué son los motivos ITAM? ¿Son residuos de qué? ¿De qué aminoácido? Y ¿De qué aminoácido? tirosina, No. tiene leucina, No. tiene... Pero ¿cuál es el que se fosforila? No es cualquiera. Tirosina. Entonces, la importancia de los motivos ITAM es que incluyen residuos tirosina que cuando la célula recibe la señal de activación se fosforilan y eso implica una señalización a través de la activación de una cascada de moléculas que no nos interesa en este momento, que van a terminar con la translocación al núcleo de ciertos factores de transcripción, algunos de los cuales alguien ya mencionó, como el factor NF-kappa-beta, y que van a ser importantes, ¿por qué? Porque van a activar esa célula y le van a permitir, ¿qué cosa? ¿Qué les parece que va a permitir la activación o la señalización a través de estas moléculas? En ese caso es el linfocito T naive. Alguien puso algo, alguien escribió algo del T naive.
¿Está? ¿Está quien incluyó en el glosario el TENAIV? ¿Está? Chicos. ¿Está quien incluyó en el glosario la palabra TENAIV? Juan Manuel, ¿estás? No, ¿Se fue a profe, vacunar? Juanma no está. Tenía turno ¿No está para... Juan Manuel? Se tuvo que ir a vacunar, por eso no está. Ah, bueno, Juan Manuel puso los linfocitos T naive. Y en este caso es importante porque los linfocitos T naive o T vírgenes, como habíamos dicho ayer, una vez que se activan, van a generar distintas poblaciones o subpoblaciones celulares, dentro de las cuales incluimos CD4, CD8 y otras, pero no debemos olvidar, y que es lo que acotea a su participación, es que una vez que esa célula se activa, no solo es importante reconocer la presencia de las células T efectoras, que son las que van a ser responsables de esa respuesta inmune en ese momento, sino también es importante, y lo que ocurre hoy es lo que uno tiene que transmitir también en el tema de las vacunas, que lo importante es que ese estímulo implique la presencia de ¿qué? De células de memoria. En este caso, células T de memoria o también células B de memoria. Y que son importantes cuando las células de memoria. A ver, ¿quién me puede contar? Para responder cuando ingrese cuando haya una reinfección, puedan llegar a responder Entonces, rápidamente. ¿quién está hablando? Micaela. Micaela. Entonces, cuando hubo una infección activa, ¿sí? Van a ser importantes para generar ¿qué cosa? Ante una reinfección, lo que se denomina respuesta ¿de qué tipo? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Si es reinfección, Micaela. Secundaria. Secundaria. La infección primaria es cuando entra por primera vez, como el nombre lo dice. La secundaria es cuando reingresa el mismo antígeno, no otro, salvo que sea uno de la misma familia y que pueda inducir una respuesta. Y en ese caso, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Qué tipo de respuesta? Es adaptativa, pero ¿de qué tipo? ¿Cómo se les ocurre a ustedes denominar esa situación donde ingresa alguien que no es el que ingresó por primera vez, pero que está emparentado y que puede compartir algo e inducir una respuesta inmune? ¿Cómo se puede llamar eso muchas veces? ¿Inmunidad cruzada, profe? Respuesta cruzada, perfectamente. Entonces, esto también puede ocurrir en situaciones reales. Microorganismos, por ejemplo, que comparten. Eso es lo que se ¿Hola? pasaba con el dengue, por ejemplo, los diferentes tipos. Que se da Sí, perfecto, buen ejemplo, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo en situaciones reales. En ese caso, y obviamente ustedes saben, en el caso de dengue por virología, ¿quién está hablando? ¿Diego? Sí, profesora. Bueno, ahora sí, contame un poquito de dengue. ¿Por qué se te ocurrió el dengue? No, porque, o sea, justo a una compañera mía hace poco le estuvo padeciendo dengue y estábamos preocupados siempre con lata en mano, cosa que no le vuelva a picar, no vuelva a ningún mosquito. Lo que pasa que si ustedes recuerdan, en el dengue también existen distintas cepas. Y muchas veces el problema es en la reinfección porque puede desencadenar qué tipo de respuesta. El dengue hemorrágico, ¿no es cierto? Que muchas veces puede terminar con la muerte del paciente. Entonces, también en ese caso es un ejemplo actual de respuesta cruzada, ¿sí? Y existe una infinidad de microorganismos que comparten epítopes o determinantes antigénicos y que pueden dar lugar a respuestas semejantes, ¿sí? Bueno, muy bien. Hablamos de ITAM, vimos las características, terminamos hablando de otro tema, pero sí importante también. ¿Y qué importancia tienen para ustedes los motivos ITIM?
Que van a Se le- desfosforilar sería. Claro, y tienen idea de qué receptores de superficie pueden tener motivos ITIM y que son importantes para regular o controlar la respuesta inmune. ¿Alguien buscó? Yo les tiro una pista. Ustedes saben, si se ubican, a ver, me voy un ratito dejo esta y vuelvo a la pizarra, ¿sí? Profe, ¿puede ser los receptores KIR en Natural Killers? Sí, puede ser, pero me refería, ya les voy a contar a qué. Fíjense acá. Nosotros tenemos el antígeno, ¿sí? Sabemos que tiene epítopes diferentes y eso es importante para montar, ¿qué cosa? Esa respuesta que ayer se dijo. ¿Se escucha? Sí, profe. Por ahí se entrecorta. No. Sí, a mí se me corta, profe. Sí. No. No, voy a salir de acá porque... Ahora sí. No, salgo de acá. Se enloqueció. Me aguardan un ratito. No sé qué pasó. Me enloqueció la compu. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. ¿Me ven? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se ve? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Compartiendo, ahí sí. Sí, profe. Sí, no puedo compartir el pizarrón, no sé qué se puso loco. Voy a trabajar acá, sí, me disculpan. Bueno, lo que estábamos comentando era, me quedé colgada, respecto, hola, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha, Sí, profe. profe. Bueno, estábamos tratando de explicar las distintas técnicas inmunológicas, la sensibilidad de ellas y la utilidad práctica en el laboratorio. Y ahora sí, no sé si pueden ver esta filmina, como para también tener en cuenta algunas propiedades de las inmunoglobulinas. Lo que les iba a contar en esa filmina era mostrarles el antígeno, mostrarles que le estaba dibujando que tiene epítopes diferentes, sí, que eso era importante para la respuesta policlonal, pero que ese antígeno no solo podía unir el anticuerpo, sino también podía unir a péptidos del complemento. Ese anticuerpo que se fija al antígeno podría ser una IgG, ¿sí? Entonces, esa IgG, para poder
poder captar al antígeno y que la célula lo internalice a través de algún mecanismo de endocitosis, su fracción Fc tiene que ser reconocida por un receptor. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la célula que va a endocitar a ese inmunocomplejo, que va a estar ¿cómo? ¿Con qué palabra podría yo definir a ese antígeno que tiene anticuerpo y, por ejemplo, tiene al péptido C3b? ¿Está qué? Que está también la palabra en el glosario. ¿Opsonizado? Opsonizado. Ese antígeno que está opsonizado por el anticuerpo y por la fracción del complemento, y ahí tengo que recordar cuando estudio complemento la activación que implica la fragmentación de distintos componentes, de los cuales C3b y C4b son opsonizantes. Esos fragmentos que se liberan de la activación, y ahí también quiero recordar y quiero hacerlos pensar un poquito. ¿Leyeron algo de las vías de activación del complemento? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos 3 vías? Y eso también es importante porque tener idea de cómo puede ingresar el microorganismo a la célula para ser procesado y presentado es un evento importante. Entonces, el complemento se podía activar por 3 vías. ¿Cuáles eran? La vía Clásica. clásica, alterna y de las lectinas. De las lectinas, perfecto. Esas 3 vías tenían un puente, un punto en común, que era el C3, ¿sí? Entonces, si yo les digo, tengo que opsonizar al antígeno con C3b y C4b, ¿qué vías se activarían? Pensando, no se apuren, pensando. Lectinas y clásica. ¿Quién habló? Pero qué apurada. Ay, Andrea. Andrea, qué apurada. Piensen. Había leído que la vía clásica se activaba o sea, la última en activarse, cuando ya se producían los anticuerpos. Pero te voy a corregir algo. Okay. Cuando vos tenés que el microorganismo invasor es una gram negativa, es una bacteria gram negativa, y vayan a repasar micro, las bacterias gram negativas incluyen en su pared las porinas, y las porinas pueden activar el complemento por la vía clásica. Entonces eso como rompe los mitos de pensar siempre que es necesaria una respuesta adaptativa para activar la clásica. Y si pensamos también, los anticuerpos naturales también pueden activar la vía clásica. ¿Por qué no? Si tenemos IgM, y la IgM es una fuerte activadora del complemento. ¿Y por qué digo fuerte activadora del complemento? ¿Por qué les parece? Si se va a activar el complemento y tengo IgM y tengo IgG, ¿qué diferencia hay si las dos activan el complemento por la vía clásica? ¿Dónde está la diferencia? Vamos, cabecillas. Porque la IgM es más grande, es pentamérica. Va a tener... ¿Y qué? No es porque es más grande solo. Porque, ¿qué necesita el primer componente del complemento para iniciar la activación de esa vía? Necesita tener 2 puntos de amarre. Que es fácil tenerlos, ¿dónde? En una IgM, que es pentamérica. Y si pensamos en una IgG, ¿cuál es la diferencia? Si tengo para activar la vía clásica una sola IgM, porque dijimos que es pentamérica, ¿cuántas IgG necesitaríamos? 5. No. Por lo menos 2. Por lo menos 2, claro. Mínimo necesitamos 2, o sea que
en el caso de la IgM, supera las expectativas. ¿Y ustedes piensan o pensaron si esa IgM circulante puede activar al complemento? ¿Se preguntaron o alguien les comentó y les dijo? ¿Alguien les comentó y les dijo? ¿Eh? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Alguien les comentó, les dijo cómo esa IgM que está en circulación, si es o no apta para activar al complemento? Sí, activa el complemento, profe. En circulación, así la IgM suelta. ¿Les parece? ¿Puede ser que porque tenga correceptores, profe? No. La IgM se tiene que unir ¿a quién para activar al complemento? ¿A una IgG puede ser? No. Escuchen la pregunta. La IgM circulante, tengo la IgM circulante y tengo un antígeno. ¿Puede esa IgM así, circulante, sola, sin unirse al antígeno, activar al complemento? ¿No? No. ¿Por qué? Porque cuando la IgM se une al antígeno, forma algo así como una grapa o araña y de esa manera expone ¿qué cosa? Las fracciones que se van a unir ¿a quién? Al C1Q. La IgM circulante no puede unirse al complemento, es decir, al primer componente del complemento, que es el C1Q, sino recién cuando se une al antígeno y es como que se abre así como una araña y expone qué porción de la inmunoglobulina es la que va a unirse al C1Q. La FC. La FC. Entonces, cuando la M se une a la molécula antigénica, queda como una araña y expone sus FC. Y al exponer sus FC, y teniendo en cuenta la distancia que existe entre dos FC de esa molécula compleja pentamérica, se inserta el C1Q e inicia la activación de la vía clásica de esta manera. Entonces, eso también es importante. Una IgM o dos IgG. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y, ¿Puede, ¿sí? En el caso de la IgG, con las dos IgG, ¿cómo sería? Igual, es más fácil, porque están las dos IgG separadas. Claro, o sea, Que necesitas que la molécula antigénica esté opsonizada como mínimo por dos IgG para que el C1Q pueda, podríamos decir, meterse entre ellas dos y ligar a los dos FC de estas moléculas. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Otra cosa que puse acá, que ayer me olvidé de hablar y después sí, ya entramos de lleno y con la filmina de Héctor. Fíjense la parte de abajo de la, se las agrando. Nosotros ayer hablamos de lo que se relacionaba a la inmunogenicidad de las moléculas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que dijimos que tenían que buscar ustedes algo más de lo que estaba relacionado con qué propiedades debía tener una molécula para ser inmunogénica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que dijimos algunas. Sí, profe. Bueno, y si no se acuerdan, lo agendan para buscar propiedades que hacen o que permiten que una molécula sea inmunogénica. Y para poder decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué tengo que saber esto? Nos vamos a otro capítulo. Pensemos
en los pacientes, incluso en el COVID, ustedes escucharon que se podía tratar con algunos anticuerpos monoclonales. Las enfermedades autoinmunes hoy se tratan, en realidad, se llaman componentes o moléculas biológicas y están relacionadas a anticuerpos monoclonales. Las neoplasias también hoy se tratan con anticuerpos monoclonales. Los pacientes trasplantados hoy también se tratan, después del trasplante en forma indefinida, con algunos anticuerpos monoclonales. O sea, que no podemos dejar de conocer algo de los anticuerpos monoclonales. ¿Se acuerdan que dijimos que en realidad los antígenos son moléculas complejas que tienen muchísimos determinantes antigénicos y que en la realidad, en nuestra vida real, esos epítopes o determinantes antigénicos son diferentes? Eso hace que tengamos un suero policlonal. Por otro lado, también hablamos de la clonalidad y dijimos que cuando todos los anticuerpos están dirigidos a un único epitope y todos esos anticuerpos son de un mismo isotipo de cadena pesada y de cadena liviana, constituyen lo que se denomina molécula o anticuerpo monoclonal. ¿Sí? Eso es lo que puede ocurrir in vivo. In vitro también se pueden obtener estos anticuerpos. Por ahí pueden buscarlo, cómo se utilizan y cómo se obtienen estos anticuerpos, o cómo se obtuvieron allá en la historia. El primer investigador relacionado a los anticuerpos monoclonales fue el doctor Milstein y el doctor Kohler. Entonces es importante también a veces conocer la historia de lo que estamos trabajando. ¿Y por qué pongo los anticuerpos monoclonales? No solo para que piensen en la utilidad práctica, sino también pensar en lo relacionado a lo que se denomina inmunogenicidad, que ustedes incluyeron en el glosario y que lo comentamos. ¿Y por qué les parece que incluyo esta filmina? ¿Algunos de ustedes pueden mirar así 5 minutitos y decirme qué representan esos esquemas que son anticuerpos y qué nos quieren transmitir a través de ellos y esta filmina? A ver, a pensar. ¿Alguno se imagina? Ahí lo que primero tengo que mirar, ¿qué es? La estructura de la inmunoglobulina, ¿no es cierto? Y lo que tengo que saber de la inmunoglobulina es que incluye 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas, que ambas tienen una porción variable, o como algunos, o como aparece en la bibliografía y que habrán visto, zonas hipervariables y una zona constante, tanto para cadenas livianas, vuelvo a repetir, como para cadenas pesadas. Y ahora les pregunto, ¿algunos ya se puede imaginar qué significa esta filmina? Chicos, ¿alguno se imagina? Es la evolución de cómo fueron encontrados los anticuerpos monoclonales, o sea, la síntesis de anticuerpos, pero por parte de... ¿Quién está hablando? Lucas. Lucas, perfecto. Por un lado nos cuenta la historia, Claro, ¿no es cierto? Sí. Los primeros monoclonales, donde aparece el OKT3, utilizados en pacientes trasplantados, que era un anticuerpo contra los linfocitos T, por eso se llama OKT3, pensando que un marcador de linfocitos T es el CD3. De ahí viene el nombre de OKT3, porque lo que hacían esos pacientes trasplantados era suprimir a los linfocitos T. ¿Con qué objetivo? ¿Qué les parece? ¿Para qué voy a suprimir a los linfocitos T en un paciente que recibió un trasplante de riñón? ¿Para evitar qué cosa? El rechazo del tejido. El rechazo. Entonces, lo que hacía era frenar a la población T
para evitar el rechazo. No importa la nomenclatura, pero es como para contarles que eso significaba el OKT3, que era un monoclonal contra el CD3 del linfocito T. Pero fíjense, ¿qué dice ahí arriba? Mouse monoclonal. ¿Qué significa? Que ese anticuerpo monoclonal se sintetizaba o se obtenía, ¿dónde? En un ratón. Ratón. En ratones. Y pensando en inmunogenicidad, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué significa esa línea en el tiempo? ¿Qué es lo que se fue modificando? No solo los distintos autores, no solo los años, sino ¿qué? El origen. El origen. ¿Y por qué te parece que es importante el origen? ¿Quién habló? ¿Moira? ¿Mayra? ¿No? Paula. ¿Quién? Paula, Cremar, dale. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuera un ratón podría causar rechazo, pero después No, se logró rechazo hacer con no. No, tecnología. escuchame. No va a causar rechazo. ¿Qué pasa entre el ratón y el humano? ¿Qué es lo que hay? ¿Mucha distancia de qué tipo? ¿Qué es lo que nos hace diferente? Ya sé que un ratón es chico y nosotros somos diferentes, pero ¿qué es la distancia que tiene importancia en la inmunogenicidad? El genoma, La genética. la genética. Entre el ratón y nosotros existe una gran distancia genética, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que el anticuerpo monoclonal obtenido en ratones sea muy, ¿qué? Entonces, inmunogénico. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que va a inducir si es inmunogénico? Una respuesta inmune. Una respuesta. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese monoclonal que yo le estoy dando al pasar? Suprimir a los linfocitos T. ¿Va a ser efectivo o no? No. Y no, porque va a bloquear al anticuerpo monoclonal que se utiliza para la terapéutica, ¿no es cierto? Entonces, lo que le muestra la línea en el tiempo es cómo se fue modificando la obtención de los de los anticuerpos monoclonales hasta obtener un anticuerpo monoclonal totalmente humano a la derecha. Y de esa manera lo que se logró es acortar o suprimir la distancia genética y evitar que estos anticuerpos indujeran una respuesta inmune inadecuada. Entonces, algo importante de recordar y reconocer es que la distancia genética es importante cuando hablamos de inmunogenicidad. ¿Se comprendió? ¿Sí? Como para completar. Y ahora sí, nos vamos a Héctor. ¿Qué quiso poner Héctor en esta filmina? A ver si me cuentan. ¿Qué es lo que nos muestra primero? Distintos Antígenos. Distintos antígenos, distintos tipos de microorganismos, ¿no es cierto? ¿Y qué es importante ahí? ¿Qué diferencia hay entre un Staphylo aureus, puso un vibrión, cólera parece? ¿Sí? Sí, es el virus del cólera. Espera que yo estoy en la compu chiquita, por eso no veo mucho. Y el Mycobacterium, ¿sí? ¿Hay diferencia en estos microorganismos? Puede ser, profesora, que puedan generar distintos perfiles. Unos son oportunistas, otros son... Sí, pero eso es en cuanto a las características del microorganismo. Pero son iguales. Puede generar diferentes respuestas. De a uno. ¿Dónde está la diferencia? ¿Que van a generar qué cosa? Diferentes respuestas. Diferentes respuestas inmunes. ¿Y por qué? Porque son distintos determinantes antigénicos. No solo por eso. Van a ser reconocidos por De a uno. Van a activar diferentes componentes. Sí, pero ¿por qué más? Cada uno tiene un nivel de inmunogenicidad diferente. ¿Qué más? Porque van a ser reconocidos por distintos receptores. ¿Qué más? Producen diferentes daños. ¿Qué más?
Si ustedes piensan en la localización, ¿es igual el Staphylo aureus que un Mycobacterium? Micro. No. Entonces, la puerta de... ¿Cómo? Las barreras. Puede ser extracelular o Sí, intracelular. pero más que la barrera, lo que nos interesa acá es la ubicación del microorganismo. Cuando pensamos en respuesta inmune, tenemos que recordar que los microorganismos en una célula pueden tener diferentes localizaciones, o en los tejidos, mejor dicho. Pueden ser extracelulares, como el estáfilo, ser intracelulares, como el Vibrio cholera, o ser intravesiculares, como el Mycobacterium, que puede ser el tuberculosis, Mycobacterium lepra u otros. ¿Y en qué varía esa respuesta inmune, les parece? Además de la puerta de entrada, por supuesto. Y a ustedes, ya que dije puerta de entrada, ¿tiene alguna importancia en la respuesta inmune según la puerta de entrada por la cual ingresa el microorganismo en este caso? ¿Qué les parece? Porque van a seguir diferentes rutas de presentación. Perfecto, van a seguir diferentes rutas de presentación. Pero ¿qué más nos interesa saber? ¿Es lo mismo que ingrese un microorganismo, por ejemplo, que puede ser el estáfilo en este ejemplo, por la piel, que otro microorganismo que pueda entrar, por ejemplo, por la sangre? En relación, por ejemplo, a un paciente que tiene una bacteriemia, un paciente que está internado en una unidad de cuidado intensivo y está con un cuadro de shock séptico. ¿Es lo mismo? ¿La respuesta inmune se va a localizar en el mismo lugar o va a tener lugar en el mismo lugar? ¿Se entiende? No, o sea, No entienden, escuchen. Si el microorganismo entró por la piel, ¿sí? ¿Dónde ustedes piensan o cómo va a llegar ese microorganismo al lugar donde va a tener lugar la respuesta inmune, además del tejido? Me estoy refiriendo a la respuesta adaptativa, ¿eh? Si no El ganglio linfático más cercano. Al ganglio linfático. O sea, que el microorganismo que entra, por ejemplo, por piel o por la mucosa, ¿a dónde va a comprometer la respuesta inmune adaptativa? A los ganglios linfáticos drenantes, ¿sí? Mientras que si el microorganismo entra por vía sanguínea, se ubican, si ustedes tienen un paciente internado en una unidad de terapia intensiva donde tienen una vía central, ¿sí? Y a través de esa vía central ingresó un microorganismo que llevó a ese paciente a un cuadro séptico, es decir, que tiene ese microorganismo en circulación, por ejemplo, con o sin fallo multiorgánico. ¿Ese microorganismo a dónde va? ¿A los ganglios o a dónde? ¿A todo el sistema? No. Si el microorganismo entra por vía sanguínea, ¿a dónde va? ¿Alguien dijo? Al vaso. Al vaso con Z, ¿no es cierto? Sí, con Z. O sea, que la ruta también es importante porque nos va a decir cuál es el destino del microorganismo y a dónde va a tener lugar la respuesta inmune. O sea que eso también tenemos que tener en cuenta. O sea, por un lado la localización y por otro lado la ruta de ingreso. ¿Y ustedes piensan que todas las vías inducen respuesta inmune? ¿O puede ser que por alguna vía uno pueda inducir, más que una respuesta inmune, inducir tolerancia inmunológica? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No, profe, ¿podría preguntar de vuelta? Sí, lo que yo les pregunto es, si siempre el ingreso del antígeno, independiente de la vía o pensando en la vía, induce respuesta inmune, ¿qué les parece? no,
La tolerancia. No siempre puede producir No tolerancia. siempre. Entonces, van a buscar qué vías, ¿sí?, en lugar de inducir respuesta inmune, son responsables de la tolerancia inmunológica. ¿Y a dónde les parece a ustedes que podría ocurrir en condiciones fisiológicas, en cualquier individuo o como un ejemplo de tolerancia inmunológica? Ya. ¿Pueden comer maní? ¿Dónde? Entonces, ¿dónde? ¿A nivel de dónde? Intestino. Entonces, pensar, buscar que a nivel de la mucosa intestinal, muchas veces, en lugar de inducir una respuesta inmune, se puede inducir tolerancia inmunológica. Entonces, después van a ver cuáles son las vías por las cuales se puede inducir tolerancia inmunológica a nivel de la mucosa intestinal. ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, eso también es importante. La vía de ingreso puede dar lugar a una respuesta inmune o bien inducir tolerancia. Y cuando hablemos de tolerancia, no se olviden de los dos mecanismos. La tolerancia central, que va a ocurrir durante la ontogenia celular, o sea, el desarrollo de las células, en este caso lo que nos interesa, los distintos linfocitos, la ontogenia o desarrollo celular a partir de esas células STEM que se encuentran en la médula ósea, que ya vamos a ver un poquito más en la clase que viene, y obviamente el destino de estas células que va a ser relacionada ¿a quién? A los órganos linfoides secundarios. Entonces, ahí también vamos a ver todos estos aspectos. Muy bien. Y pensando en lo que nos muestra la figura. Si yo tengo el microorganismo extracelular, ¿qué les parece? Antes de ingresar a la célula que lo va a reconocer, ya sea a través de algún receptor, ¿qué va a pasar con ese microorganismo extracelular? ¿Qué les parece? ¿Cómo va a reaccionar o cómo piensan ustedes que va a reaccionar el sistema inmune frente a ese microorganismo extracelular? ¿Cómo? Además de generar esa respuesta innata. ¿Cómo les parece a ustedes que sin llegar al tejido podemos eliminar al antígeno? ¿Se puede? ¿Cómo? ¿A través de qué? Hola. Profe, puede ser, o sea, no terminé de leer bien, pero es como que forman tejido alrededor del ¿Tejido? es como que forman una cápsula, digamos, y la encierran en un, no me acuerdo ahora el término. No. Si el microorganismo se encuentra extracelular, ¿cómo uno puede eliminarlo? ¿Qué mecanismos tiene? Piensen. ¿Lo deberían endocitar? Sí, antes de ser endocitado. ¿Las NET? No, bueno, eso es en el tejido. Estamos en circulación. ¿Puede ser que sea opsonizado primero? Sí, ¿por quién? ¿El sistema del complemento? Por el complemento. Y podría ser por anticuerpos naturales en un primer momento, ¿no es cierto? O sea, que los microorganismos, y esto me tiene que quedar sellado a fuego, que los microorganismos extracelulares van a poder ser eliminados ¿por quién? Por el sistema del complemento, por alguna de sus vías y por la presencia de los anticuerpos circulantes. ¿Sí? ¿Y eso por qué les digo que es importante? Porque una vez que el microorganismo se hace intracelular o que el microorganismo es intracelular per se, no puede ingresar ni el complemento ni el anticuerpo. O sea que los mecanismos de eliminación de los microorganismos extracelulares son el sistema del complemento y obviamente los anticuerpos, ¿sí? Y ahí pensar que ese anticuerpo que se pega al antígeno, o sea, el microorganismo, va a activar el complemento y podrá hacer o seguir dos caminos. Por un lado, lo puede destruir
en la circulación a través del mecanismo de formación del complejo de ataque membrana, que es el punto final de las tres vías, y que termina con la lisis osmótica del microorganismo, ¿sí? Pero por otra parte, ese microorganismo que puede estar opsonizado va a ser endocitado ¿por quién, por ejemplo? No pensemos ya en esa célula neutrófilo o en el neutrófilo que está en el tejido, sino en otras células. Fíjense, está en la piel, otras células que también pueden endocitar al microorganismo e iniciar una respuesta adaptativa. ¿Quiénes? ¿Macrófago? En la piel, en la piel. Antes del macrófago. ¿Quién? Células dendríticas. La piel tiene en su epidermis, repasando, las células de Langerhans, ¿sí? Que son células dendríticas. Las células dendríticas, así como los macrófagos que podemos tener en la dermis, pensando en la piel, son células, junto a los linfocitos B, que están en circulación, son células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les parece que son... Voy a pasar a ver si está acá. ¿Por qué les parece que son células presentadoras profesionales? Porque tienen la molécula de... uno. ¿Sí? Porque había dicho que podían presentar las moléculas tipo 2 del complejo mayor histocompatibilidad. Porque son células, ¿sí? Fíjense, son las 3 células que pueden expresar moléculas de histocompatibilidad, pero, si vemos, no cualquier molécula, sino, ahí agrandamos, y miramos acá, acá. ¿Pueden leer? ¿Alguien puede leer? Vamos, tenemos dendríticas, macrófagos y linfocitos B. ¿Qué pasa con la expresión de MHC2 en estas moléculas? Perdón, en estas células. ¿Qué dice? Vamos. ¿Quién se anima? Es fácil, ese es un inglés básico. Las células dendríticas expresan... Sí, yo, profe. Expresan el ¿Nadie complejo... más sabe inglés? ¿Nadie más? Pero es básico. Bueno, Lucas. Yo no llego a leer, profe. ¿Les agrando más? Pero yo les pasé el link para que abran ustedes. Tengo mala conexión de internet. No perdón. Que lea Lucas. ¿No? Esperen. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve, sí, mejor. Bueno, esperen, ustedes son muy pretenciosos. Me hicieron pasar de una compu a la otra. Estoy peor que un DJ yo. Bueno, dale. ¿Podés leer, Lucas? Acá. Sí, se ve, profe. ¿Mejor? Sí, la expresión de MHC por parte de las células dendríticas es, en los tejidos es baja la expresión. ¿Pero es alta dónde? En los órganos linfoides secundarios. Eso ya le agregaste vos, ¿eh? Porque ahí no dice secundario. Bueno, está muy bien la acotación que hizo. En los órganos linfoides secundarios. ¿Y por qué te parece que es eso? Y vos hablaste. Claro. ¿Por qué? Porque justamente en los órganos linfoides, o sea, en la célula dendrítica, en los tejidos, está más... no me molestes, ¿eh? No, tiene más capacidad fagocítica y menos capacidad ¿En los tejidos? ¿En los órganos linfoides secundarios? En los tejidos tienen la capacidad, digamos, tienen poca expresión de MHC y una alta capacidad de fagocitar. Entonces, ya que me decís eso, ¿cómo se encuentra esa célula dendrítica? No importa el nombre, que se encuentra en la periferia. ¿Es una célula dendrítica de qué tipo? Se le dice inmadura, digamos. Perfecto. Entonces, todas estas células presentadoras de antígeno en la periferia, en el tejido, se encuentran en un estado inmaduro. Y el estado inmaduro, ahora ya me ayudas describiendo lo otro, quiero acotar un poquito para ir completando. Ese estado inmaduro está relacionado fundamentalmente a la expresión fenotípica, es decir, lo que el sistema inmune ve de esa célula, ¿sí? Y lo que ve es
una baja expresión de estas moléculas, pero que están presentes, pero una alta expresión ¿de qué moléculas? De los receptores de patrones de patógenos. O sea, No. de los RPD. ¿Pero de qué tipo? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta célula presentadora para poder presentar? Fagocitar. Endocitar. Endocitar. Y para endocitar necesita ¿qué? Tener receptores de endocitosis, como los receptores de lectina de tipo C o los receptores basurero. Pero además no deben olvidarse que la endocitosis siempre va acompañada de señalización a través de los TLR característicos expresados, por ejemplo, ya sea en la membrana celular o en los endosomas o en el citosol, dependiendo del microorganismo. ¿Queda claro? Entonces, esa célula presentadora de antígeno en la periferia es inmadura, pero inmadura por eso, porque tiene una baja expresión o inducible de MHC2. Pero recuerden que son células nucleadas, o sea que también van a estar tachonadas ¿de qué? De MHC 1. de tipo 1. De tipo 1. De tipo 1. Perfecto. ¿Se entiende? Cuando esa célula dendrítica migra por vía linfática, por ejemplo, de la periferia al órgano linfoideo secundario, ¿cuáles son los órganos linfoideos secundarios? Órganos linfoideos secundarios. Los ganglios, el vaso. Los ganglios linfáticos, el vaso y los tejidos asociados a mucosas. Tejido linfoideo asociado a mucosas. Y el tejido linfoideo asociado a mucosas. Perfecto. Entonces, cuando llegan a esos lugares y en ese viaje, la Biblia a veces menciona que se denominan a esas dendríticas como células veladas que migran a través de la vía linfática, llegan a los órganos linfoideos secundarios y entran ¿a dónde? A la zona T dependiente. ¿Por qué? Porque necesitan encontrarse con ese linfocito, como apareció en el glosario, T naive o T virgen, para iniciar esa respuesta inmune. ¿De qué tipo? ¿Y frente a qué antígenos? Del tipo T dependiente frente a antígenos peptídicos. Proteicos. En general, antígenos proteicos en general. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Está claro o voy muy rápido? No, ¿Está bien? ¿Frente a antígenos qué, profe? T dependientes. Ah, gracias. T dependientes. ¿Sí? Proteicos. ¿Sí? Ah, proteicos era. Porque se me cortaba y no escuché. Perdón. Entonces, esa célula dendrítica, cuando llega al órgano linfoideo secundario, ya no es inmadura, sino es una célula madura. ¿Y a ustedes les parece que va a tener el mismo fenotipo? No, profe, cambia su forma. Cambia su fenotipo, profe. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué es? No, ya no necesita endocitar, sino ¿qué es lo que va a hacer ahora? Presentar. ¿Y en qué contexto? ¿Y en qué contexto va a presentar? De las moléculas de MHC. Pero ustedes saben que cuando la célula se activa, no solo aumenta la expresión de MHC2, que es lo que caracteriza a la presentadora, sino también de MHC1. ¿Y por qué son diferentes? Porque son moléculas diferentes. En las filminas anteriores están los dos dibujitos de las moléculas MHC1 y 2, que se están codificadas, ¿dónde? Las moléculas de MHC1 y 2. ¿Dónde se codifican? ¿En el retículo endoplasmático? No, genéticamente. Eso es donde se sintetizan, me estás diciendo. ¿Dónde están codificadas? En el, anoten para buscar,
¿Dónde se codifican? Hay que leer complejo mayor de histocompatibilidad, porque las moléculas son antigénicas. Entonces tengo que saber dónde están codificadas estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y ahí también, seguí Lucas, Sí, profe. además de las dendríticas, ¿qué tenemos? Los macrófagos que expresan una alta, o sea, expresan mucho, digamos, por... No, dice inducidas por bacterias y citoquinas. O sea, lo expresan cuando entran en contacto, es decir, que no la tienen expresada, pero frente a las bacterias y las citoquinas proinflamatorias, pasan de negativo a 3 cruz, o sea que aumenta notablemente la expresión. ¿Y qué pasa con el linfocito B a diferencia de los otros? Es que tiene, ahí dice que tiene constitutivamente, digamos. Constitutivamente, y aún incrementa más. O sea que tiene mucho, pero va a tener mucho más una vez que se activa. Sí. Pero para la presentación antigénica van a ver que no solo se necesita la expresión de las moléculas de MHC, sino que se necesita también la expresión de moléculas coestimuladoras. Entonces, van a buscar qué son las moléculas coestimuladoras, cuáles son y qué rol tienen en lo que se va a denominar sinapsis inmunológica. ¿Se imaginan ustedes qué es la sinapsis inmunológica? ¿A qué les recuerda sinapsis? ¿A las? Neuronas. Neuronas. ¿Y qué era la sinapsis? Era el terminal de la neurona que se unía a un tejido, a un órgano. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Qué relación tiene? Y es la unión, digamos, de los receptores de MHC con los de la otra célula, digamos, que sería el linfocito T. Es decir, es ese beso de amor entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T naive para generar una respuesta adaptativa óptima. Y nosotros hablábamos de antígenos extracelulares. Y lo que tenemos que saber es que los antígenos extracelulares van a ser endocitados y van a ser presentados en el contexto de moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. Mientras que otros antígenos, como antígenos endógenos, que están asociados, por ejemplo, ¿a quién? ¿A dónde se les viene la cabeza al pensar en antígenos endógenos? ¿A los? Intestino. No, a los virus. ¿Se acuerdan que los virus o los antígenos virales son, en realidad, es el virus lo que hace, se han vuelto o no, virología, descarga, ¿qué cosa? Su ácido nucleico. ¿Y qué pasa con ese ácido nucleico? Se incorpora, por ejemplo, al genoma celular e induce la síntesis ¿de qué? De proteínas virales de tipo estructural y no estructural que se encuentran en el citosol celular y que luego van a ser presentadas, en ese caso, ¿en qué contexto? ¿O en el bolsillo de qué moléculas? ¿MHC2 o MHC1? 2. El 1. 1. 1. Entonces, los virus van a ser, por ejemplo, presentados en el contexto de MHC1. Y eso nos hace la diferencia a pensar que cuando se presenta el péptido que proviene del procesamiento cuando el péptido que proviene del procesamiento se presenta en MHC2, va a activar
¿A quién? A partir de ese T naive, ¿a quién va a activar? ¿O qué va a generar? ¿Qué tipo de subpoblación celular? Linfocitos TCD4, perfecto, que eran los helpers o colaboradores. Mientras que, si ese antígeno fue procesado en el sitio, es decir, que dio lugar a la síntesis de proteínas endógenas que se encuentran en el citosol, van a seguir por un camino diferente y van a ser expresados en la superficie celular en el contexto de MHC1. ¿Y a qué células van a activar? TCD8. A los linfocitos TCD8. O sea que ya sabemos que de acuerdo a cómo sean presentados los péptidos que provienen del procesamiento, van a activar a linfocitos TCD4 o a linfocitos TCD8 y que van a tener funciones diferentes. Pero si volvemos, a la filmina de Héctor, acá, si pensamos en las micobacterias se encuentran libres en el citosol. ¿Les parece? ¿O cómo se encuentran? ¿Dentro de una vesícula? Se encuentran, entonces, las micobacterias son intravesiculares. Entonces, van a seguir un camino diferente, pero también van a ser presentadas en un contexto de MHC. ¿Cuánto? ¿Corro? 1. Vamos a ver. Vamos a ver. Corro un poquito esto, ¿sí? Entonces, dijimos que la célula presentadora, vamos a abreviar, vamos a poner CPA o APC, como quieran. Célula presentadora de antígeno, ¿sí? La célula presentadora de antígeno, ¿qué puede hacer? Presentar en un contexto de MHC2 o en un contexto de MHC1. Es lo mismo que CMH o HLA, ¿eh? Son sinónimos, ¿sí? Entonces, 1 y 2. ¿Qué otra cosa me interesa saber? Que cuando ¿qué tengo que repasar? ¿Cómo es la estructura de MHC1 y cómo es la estructura de MHC2? ¿Y por qué es importante? Porque MHC1 y MHC2 tienen bolsillos, que es donde se va a ubicar el péptido antigénico, diferentes. Y vean cuál es la diferencia. No solo la forma y el tamaño del bolsillo, sino también tiene relación con el péptido que van a alojar en ese bolsillo. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, si tenemos esa presentadora que presenta en MHC1, ¿qué dijimos? ¿A quién va a presentar? A los linfocitos T, CD8 positivo. ¿Para qué? Para ejercer funciones citotóxicas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la vía de presentación de los antígenos virales va a incluir la presentación, valga la redundancia, en MHC1 a los linfocitos TCD8, cuya función primordial es la citotoxicidad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Profe? Sí, profe. Esperen, un chiquito. ¿Sí? ¿Escucho? Le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando Dale.
cuando, por ejemplo, las células presentadoras de antígenos profesionales, en ese caso, por ejemplo, esas células migran a los órganos linfoides secundarios. Eso contamos. Sí, y yo quería saber, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, una infección viral, que puede ser cualquier célula que esté, de acuerdo al virus, puede ser cualquier célula infectada, digamos. En ese caso, esas células, digamos, que son infectadas, tienen el MHC1, pero en ese caso es la... Acordate que cuando no son células presentadoras, lo que hace la célula presentadora es endocita a la célula infectada. Y de esa manera, lo que hace posteriormente es la presentación y toda la cadena final, digamos, para la eliminación del microorganismo. ¿Se entiende? Sí, está perfecto. Puede ser que el virus infecte a una presentadora y que es lo que estoy contando, o puede ser que la presentadora lo que hace es fagocite células infectadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sobre todo cuando infecta células epiteliales que no son células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Entonces, tenemos la célula presentadora que va a estar en relación con los virus, ¿sí? Por ejemplo, que son intracitosólicos, y lo que dijimos, van a seguir una vía de presentación que va a terminar con la activación de los linfocitos TCD8, que son citotóxicos. Y estos linfocitos TCD8 son citotóxicos y nos hace pensar, puedo borrar estas figuritas, total ya las tienen grabadas, ¿no es cierto? Y trabajo acá un poquito. ¿No se enojan? Porque no puedo abrir el whiteboard. Entonces, yo lo que les pregunto ahora es si estas células T citotóxicas tienen alguna relación con estas otras células que también son citotóxicas, pero que la vimos en la respuesta innata frente a los virus. ¿Qué les parece? ¿Expresan gránulos como las natural killer? Claro, pero las natural killer son células citotóxicas naturales y expresan constitutivamente los gránulos citotóxicos. A diferencia, los linfocitos TCD8 expresan los gránulos de citotoxicidad incluidos en vesículas, y ustedes saben que primero los tienen en vesículas en forma inactivados, ¿no es cierto?, dentro de la célula, y luego se liberan a través de la sinapsis, van a liberar a la célula blanco a la que van a destruir, por ejemplo, y solamente aparecen esos gránulos cuando la célula se activa. La función es semejante, pero la expresión de los gránulos citotóxicos es diferente, es decir, diferente en los momentos. Una ya nace con los gránulos y la otra lo expresa tras la activación celular. Y ya que estoy hablando de NK, profe, ¿les parece? ¿Sí? Yo le quiero hacer una pregunta. Hay usted Dale. dijo la vez pasada lo del FAS y el file. FAS y el FAS ligando. Ajá. Eso, o sea, eso tienen las natural killer, tienen el procesamiento. Como un mecanismo de citotoxicidad natural, sí. Es uno de los mecanismos. Ajá. Uno de los mecanismos. Y en el caso a través de esos receptores de muerte se denomina, ¿sí? Y en el caso de los TCD8 no sería lo mismo en este caso. Sí, es semejante, nada más que todo el mecanismo de activación de la CD8, de la función del CD8, es una vez que se activa, no como la NK, que puede expresarlo naturalmente. ¿Sí? Profe, ¿le puedo consultar algo? Espera que quería terminar de completar una idea. ¿Puede ser, David? Sí. 2 minutitos. Y soy mentirosa, porque le estoy diciendo que la NK actúa solo en la respuesta innata. ¿Y es verdad? No, profe. ¡Es silencio! ¿Por qué no? Y ahí me voy a repasar NK. ¿Por qué no? ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? No, profe, Andrea. ¿Yo? Ah, ya les dije, díganme los nombres. No veo a nadie yo acá. Andrea, ¿por qué? Porque también aparecían en la respuesta adaptativa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué preguntó? Profe, ¿Sí? Lucas,
Porque tienen receptores, los receptores. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué fragmento? Para el fragmento FC de las inmunoglobulinas. G, Sí, que es el receptor CD16. sí. Profe, y otra cosa, también había leído... Esperen. Bueno. Tengo, entonces, la NK, que tiene un rol importante frente a tumores y virus en la respuesta innata. Pero en el curso de la respuesta adaptativa, esa NK, como expresa esos receptores para FC gamma, que es el CD16, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer? Ahora sí, contame, Lucas. Le estaba por decir que tiene No, motivos... no es lo que yo te pregunto. Dale. Que tenía... Esos receptores tenían motivos ITAM, o sea, son activadores. Sí, pero no es lo que yo estoy esperando. Dale, ¿quién me contesta? Vamos. ¿Opsonizan al agresor? ¿A quién? ¿La IgG? ¿Al agresor sería? Sí. Entonces, la NK, en presencia del anticuerpo, lo fija por su fragmento FC. ¿Me siguen? ¿Sí? La NK tiene el receptor CD16. Ahí pega el FC de la IgG. Esa IgG no es cualquier IgG, sino es una IgG dirigida contra algún determinante antigénico, por ejemplo, de una célula tumoral. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer esa NK ahora en la respuesta adaptativa? Se activa. Se activa, por los motivos ITAM que ya dijeron. ¿Y qué va a hacer a esa célula tumoral, por ejemplo? La va a destruir. Y eso es lo que se denomina, y que es una función también de la NK, que es la citotoxicidad anticuerpo dependiente. ADCC, siglas en inglés. O sea que la NK tiene un rol importante en la respuesta innata, pero no menos importante en determinadas circunstancias frente a la presencia de anticuerpos específicos contra determinados epítopes antigénicos. Y ahí va una pregunta y después te escucho, David. A raíz de esto y de lo que estuvimos hablando de anticuerpos monoclonales, ¿puede haber alguna relación con esto? ¿Con las NK, los monoclonales y demás hierbas? ¿Qué les parece? Sí. ¿Por qué? ¿Quién? Preséntese. Sí, pero no sé cuál es la relación. ¿Quién es? Facundo. ¿Eh? Facundo. Pero no Facundo. sé. O sea... No, Facundo. ¿Por qué dijiste eso? Vamos, Facundo. Tacón, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo estoy con un paciente para entender, no solo para estudiar de memoria, sino para comprender la utilidad? Si ustedes tienen, yo les dije, pacientes a los que trato con, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, supónganse en una neoplasia, y yo sé cuál es el antígeno que va a ser reconocido por el monoclonal que voy a utilizar. Entonces, ¿qué utilidad práctica va a tener esto? O saber o conocer este mecanismo. A ver, Facundo. Lo que se me ocurre es que como se puede inducir, digamos, a la activación de las NK mediante ese... Claro, el tratamiento con anticuerpos monoclonales puede ser efectivo ¿para qué? Para destruir, por ejemplo, células tumorales. Por ejemplo, si ustedes tienen un linfoma B, donde uno de los marcadores es el CD20, uno puede utilizar un monoclonal anti-CD20 y destruir a la célula neoplásica. ¿Se comprende? Entonces, acá no hay absolutos, sino una célula, de acuerdo al momento de la respuesta, puede o no participar en forma activa o a veces pasiva
tanto en un tipo de respuesta como en la otra. Sí, y ahora quiero escuchar a David porque no lo dejé hablar. Perdón. ¿David? Sí, profe, acá estoy. ¿Qué ibas a decir? ¿O preguntar o Iba comentar? a hacerle, no, le iba a hacer una consulta, pero esperé a ver. Era ¿Te olvidaste? sobre... No, la tengo anotada acá. Bueno. Bánqueme. Ay, no sé dónde está. Ah, acá está. Usted preguntó hoy dónde estaban codificadas las moléculas del MHC. Sí. ¿Esa era la pregunta? Sí, en el brazo corto del... De un yo pensé que cromosoma. me ibas a contestar. No, Bueno. yo quería saber si esa era la pregunta. Sí, brazo corto de... Cromosoma 6 puede ser. Muy bien. ¿Y todos los componentes del complejo mayor están codificados en ese cromosoma? ¿Quién contestó? ¿Micaela? ¿Moira? No, profe. Yo, profe, pero no leí. Bien, Andrea. Ay, ustedes no Cristiana. quieren que yo sepa quién contesta, ¿eh? No, yo no fui, profe. ¿Quién fue, Andrea? No. ¿Quién fue? ¿Quién es yo? Luciana. Bueno, Luciana. Bueno. ¿No o sí? ¿Sí? No, No sé, profe. Tengo que leer. A buscar si todos los componentes del complejo mayor de histocompatibilidad están codificados donde dijimos. ¿Cuántas preguntas? Sigamos. ¿Sí? Y vamos a ir terminando y les dejo indicado cómo leer o cómo preparar las vías de presentación, que podemos revisar la clase próxima también. ¿Sí? La célula presentadora dijimos esta vía, ¿sí? Que es por síntesis, ¿sí? De péptidos endógenos. ¿Quieren que ponga acá como para aclarar? Péptidos endógenos, ¿sí? Péptidos endógenos que van a ser procesados y presentados en el contexto de MHC1, y ahí tengo que mirar cuál es la estructura de la MHC1. ¿Alguien sabe para ir adelantando? ¿Alguien me cuenta? ¿Qué tenía? Una cadena alfa y una beta 2 microglobulina. Y ahí va la pregunta. ¿Las dos cadenas son o tienen un origen en el brazo corto del cromosoma 6? Pregunta a responder. ¿Y? ¿Puede repetir, profe, la pregunta, por favor? ¿Cómo? Yo Sí, lo que les conté, porque nadie contestaba, como nadie me contestaba, yo les tiré una ayudita y les dije, la MHC1 tiene dos cadenas, una cadena alfa y una beta 2 microglobulina. Las dos cadenas están codificadas en el brazo corto del cromosoma 6 y el resto buscan ustedes, ¿sí? Entonces, esos péptidos endógenos van a ser presentados, y como se dice en inmunología, en el contexto de MHC1 a los linfocitos TSD8 citotóxicos. Pero, para que esto ocurra, no me tengo que olvidar que entre la presentadora y ese linfocito TSD8 a través de MHC1 que va a presentar un péptido y ese linfocito TSD8 que va a tener su receptor TCR específico, van a tener un beso amoroso, se van a conocer, se van a activar y ese linfocito TSD8 va a terminar destruyendo al invasor. Por otro lado, tenemos que dijimos, podíamos tener antígenos o microorganismos extracelulares, ya voy terminando, antígenos extracelulares o bacterias extracelulares, vimos que pueden ser eliminadas
a través de distintos mecanismos, pero además de esas bacterias extracelulares, dijimos que tenemos antígenos o microorganismos que en lugar de estar libres, se encuentran en vesículas intracitoplasmáticas, como las micobacterias. Entonces, tenemos esta célula presentadora donde podemos tener antígenos extracelulares o antígenos intravesiculares. En ambos casos, los péptidos que se generen del procesamiento van a ser presentados en el contexto de MHC2. ¿Pero a quién ahora? ¿A quién les parece? ¿A un linfocito? Profe, los linfocitos TH1. Espera. Primero, a los linfocitos TSD4. O sea, que en MHC2 o en el contexto de MHC2, esos antígenos relacionados, por ejemplo, a microorganismos extracelulares que son endocitados, o aquellos microorganismos como las micobacterias que se encuentran en vesículas intracelulares, van a ser presentados en el contexto de MHC2. Y como dijimos, a los linfocitos T, CD4 o helper. Y acá sí vamos a ver que dependiendo del antígeno, siempre en MHC2, ahí van a aparecer lo que se denomina, después de ese beso o contacto de amor, las distintas subpoblaciones de linfocitos T, CD4. Hoy vemos el linfocito T. En vez de poner CD4, ¿se acuerdan que dijimos que son los helper? TH2 o linfocitos TH1. ¿Y qué significa? Que si el antígeno es extracelular, la respuesta va a ser en el contexto de MHC2 y va a generar una población T de tipo H2. ¿Se entiende? Sí, profe. Sin embargo, si el microorganismo es intravesicular, se va a presentar en MHC2 y va a activar a un naive que va a generar una población TH1. ¿Qué significa? Que son dos poblaciones colaboradoras, pero que tienen funciones diferentes. Los linfocitos TH2 van a colaborar con los linfocitos ¿de qué tipo? B2. B2, exactamente. O B foliculares, ¿sí? Los ponemos como foliculares porque les dije que los B2 también pueden llamarlos a los MZB, ¿sí? Ponemos, si quieren, foliculares, que forman parte de los B2. ¿Les gusta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Y estas poblaciones van a tener importancia, ¿dónde? ¿En qué tipo de respuestas? En las respuestas, ¿me dicen ustedes? ¿Puede ser en la producción de anticuerpos? ¿Y pero para qué? ¿En qué situaciones? ¿Frente a qué? En las reacciones de hipersensibilidad. ¿De qué, perdón? No, díganos. No, a mí me gusta que arriesguen. En las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 o, por ejemplo, en las parasitosis con parásitos grandes, no intracelulares, ¿sí? Los parásitos intracelulares, ¿como cuáles? Por ejemplo, a ustedes están cursando parásitos, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno,
Entonces, van a ir a buscar, entonces, las TH2 van a tener importancia en los parasitosis, pero no intracelulares, sino los extracelulares, ¿sí? Como por ejemplo, ¿se acuerdan alguna? El Chagas, profe. No, esa es intracelular. El Chagas es intracelular. Los parásitos intestinales, muchos parásitos intestinales, como las tenias, ¿sí? Esos son extracelulares. Esas parasitosis activan a los linfocitos TH2, ¿para qué? Para que los foliculares generen, ¿qué cosa? Un isotipo de inmunoglobulina, que es ¿cuál? Está relacionado. IgE. Lo mismo que las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 relacionadas, por ejemplo, con las alergias. ¿Sí? Entonces, en este caso, y ya vemos otra cosa que me interesa, y que muy bien que lo dijeron, aparece, y ahora vamos a relacionar, fíjense cómo, aparece otro isotipo de inmunoglobulina, ¿se ve? Que es la IgE, que no puede detectarse o estudiarse o evaluarse en el laboratorio, por ejemplo, a través de una técnica de inmunodifusión radial cuantitativa, pero sí por una técnica de quimio o electroquimioluminiscencia o un ensayo de ELISA, que eran los primitivos. O sea que la sensibilidad de la IDRC, como se denomina la inmunodifusión radial cuantitativa, no permite cuantificar, ¿qué cosa? Este isotipo de inmunoglobulina. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Y por otro lado, tenemos los microorganismos intracelulares, pero intravesiculares. Eso es importante recalcar, porque intracelular a veces uno puede pensar en un citosólico, como un virus, ¿no es cierto? U otro microorganismo que se encuentra libre en el citosol. No, estos se encuentran en vesículas. Y a través de estos microorganismos, la presentación es en MHC2, pero generan lo que se denomina un perfil diferente. ¿Y se imaginan por qué digo perfil diferente? Porque no va a generar un perfil humoral, pero sí me tengo que pensar que en este caso, la presentadora, más que una dendrítica, podría ser ¿quién? Un macrófago, perfecto. Entonces, ese macrófago, y corremos lo otro, ese macrófago que tiene ese microorganismo intravesicular, activa a esta respuesta, ¿sí? Pero dijimos que no activa induciendo anticuerpos, sino ¿qué es lo que hace? Este linfocito TH1 va a liberar citoquinas. Ustedes van a investigar citoquinas que van a activar a este macrófago. ¿Para qué? Para que este macrófago pueda ejercer, ¿qué cosa? ¿Su qué? ¿Cuál es la función del macrófago? Fagocitar. No, si ya está dentro. El microorganismo ya está dentro del macrófago, está en una vesícula. Eliminarlo. La función, entonces, las citoquinas que produce el linfocito TH1 van a activar la función microbicida ¿de quién? De ese macrófago. ¿Para qué? Para que destruya al microorganismo que se encuentra en la vesícula. Y ahí que tengo que repasar
mecanismos microbicidas, oxígeno dependientes y oxígeno independientes. Espérame un segundito, ¿puede ser? Y dentro de esas citoquinas, una de las más importantes es ¿cuál? La interleucina 2 y No. el factor interferón La gamma. interleucina 2 es un factor de proliferación celular, sino más bien, sí, está bien lo que dijiste, pero el interferón gamma es más importante para inducir la activación de ese macrófago para que ejerza su función microbicida. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿quedó claro? Entonces, el TH1 lo que hace es libera citoquinas que activan al macrófago y es el macrófago el que ejerce la función microbicida sobre el microorganismo. Y entonces, como para terminar y cerrar, esto ya vimos, acá está algo que no comenté, células presentadoras atípicas. ¿Qué significa? Que existen otras células que no son las 3 que nombramos, que por acción de una citoquina importante que es el interferón gamma, pueden expresar MH2, y entonces ¿en qué se van a transformar? En células presentadoras de antígeno, pero no profesionales. ¿Se imaginan una situación donde tenemos esto? Por ejemplo, las células tiroideas, que normalmente no son células presentadoras de antígeno, que en una situación, por ejemplo, una infección viral, la presencia de interferón gamma en el medio hace que estas células epiteliales puedan expresar MHC2, uno ya lo tienen, y de esta manera convertirse en células presentadoras de antígeno e inducir una patología tiroidea autoinmune. Por ejemplo, la enfermedad de Hashimoto. Por ejemplo, la enfermedad de Hashimoto. ¿Quedó claro? ¿Algo iban a preguntar? Y Profe, terminamos. yo iba a decirle si esa enfermedad es lo mismo que tiroiditis crónica. Sí, no, tiroiditis crónica puede ser otra cosa. Esta es enfermedad o tiroiditis de Hashimoto. Perfecto. Y que es una enfermedad crónica, acordate que todas las enfermedades autoinmunes son crónicas. Entonces, esto es un ejemplo de donde uno cuando va al laboratorio y piensa en una enfermedad tiroidea, va a estudiar por un lado el eje hormonal tiroideo, TSH, T3 y T4, o T4 y T4 libre, y también marcadores de enfermedad tiroidea autoinmune, como anticuerpos antiperoxidasa o antiglobulina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? Yo quería hacer una pregunta, no sé si Dale. me quiero hablar antes. Dale. Hoy usted habló de que los linfocitos T, CD8 tienen función citotóxica cuando son activados. ¿Esa activación viene dado por el arreglo génico que se produce en los receptores? ¿Por el error génico? No, creo que usted no había dicho en fisio el cuatrimestre pasado que sufrían arreglos génicos. Ah, no, error, entendí, perdón. No, los reordenamientos génicos son importantes para generar el receptor TCR. Ah, ok. ¿Está? Entonces, los reordenamientos génicos son importantes para generar tanto el TCR como el BCR. Y muchas veces pueden haber errores en esos receptores y no se pueda reconocer. Y aparecen las inmunodeficiencias. Eso sí pude haber dicho. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, ¿Está claro, David? Sí. Bueno. ¿Quedó claro entonces esto entre la diferencia que tengo que saber que son profesionales y no profesionales? Y lo otro, lo que ya contamos hoy, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cómo se pueden activar las dendríticas inmaduras en la periferia y van migrando al órgano linfóide secundario y se transforman en dendríticas maduras, cambian su expresión fenotípica. Y esto es para mostrarles
las 3 vías clásicas, que sería la vía que presenta en MHC1, la vía en MHC2 y la presentación cruzada. En la presentación cruzada es una mezcla de las dos, donde el antígeno, que pueden ser inmunocomplejos, se endocitan, o células muchas veces infectadas se endocitan, y ese antígeno puede, o sea, si bien es por vía endocítica y uno esperaría que se presente en MHC2, ese antígeno sale de esa vesícula o vacuola endocítica y se presenta en el contexto de MHC1. Y eso es lo que se denomina presentación cruzada. Y ahí les dejo esta, pero tienen también el Power, donde les explica las 2 vías de presentación, que es lo que interesa para comprender. Lo miran y lo charlamos la próxima clase, ¿sí? Y esto era como para terminar y para empezar la próxima clase, para poder ver los linfocitos, que son los órganos linfoides primarios, secundarios y terciarios. Creo que... ¿Están vivos? ¿Están? Sí. ¿Todos? Sí. Veo 21, algunos se pusieron, ¿eh? Algunos los atoré, ¿no es cierto? Atormenté. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Fíjense que por ahí es imposible, a veces uno pone 1 hora, pero en 1 hora si vengo y les hablo, no pregunto, no participan, no replanteo, entonces me parece que también eso es importante, porque tampoco sirve que yo venga y les recite una clase o les muestre un PowerPoint y ustedes por ahí no puedan ir digiriendo o por lo menos pensando o repensando o anotando qué aspectos me interesaría profundizar, qué no entendí, qué entendí. No sé si les parece bien así, ¿no es cierto? Ahora me dicen que no y empezamos todo de nuevo. ¿Sí? ¿Pueden prender todas sus cámaras? Los quiero ver a todos. ¿Puede ser? Un segundo, dejo de compartir. Un segundo. Diego. ¿Quién más? Estoy en deuda contigo, ¿eh? Estoy juntando las cosas para entregar. ¡Ah! ¿Esos son tus dibujos? Diego, ¿dónde estoy yo ahí? ¿La bruja? ¿O me pusiste algo para que no me descubra? Estás muteado, estás muteado. Ah, le decía que ahí están los cuadros. Sí, pero ¿cuál soy yo? No, la bruja, poneme una linda, ¿eh? No me pongas eso. Yo vengo de una familia de pintores, así que sé apreciar todo eso. Bueno, ¿quién más? Los otros. A ver, quiero ver a todos. 2 segundos.